Martín ya nos unen al menos 6 años de amistad, de conocimiento, de estar ahí casi al mismo tiempo haciendo las cosas y, y se ha formado finalmente una amistad que es casi la relación que yo establezco con muchos de los escritores que finalmente termino publicando. ¿Sí? Tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo esta relación editor-autor trasciende y termina desarrollándose una amistad de colaboración, una amistad de finalmente también de entregarse los contactos, de entregarse las posibilidades que hay como para seguir desarrollándose, porque nosotros tenemos que entender que estamos como en una división, en una segunda división tal vez, o en una tercera división, no sé, estamos ahí. Por así decirlo, con el idioma futbolístico. Claro, estamos como al cateo de la laucha, por usar un aforismo más sureño, esperando esa oportunidad de pegarle el palo al gato, otro más, y de entrar en la primera división, que tal vez es algo que tampoco nos quita el sueño, ¿no? Sino que nosotros hacemos este trabajo, y yo creo que Martín ahí también lo va a expresar, se hace este trabajo para exorcizar, se hace este trabajo porque uno lo siente y porque uno cree que esto es una trayectoria, es un camino, ¿no? Y no es un camino corto, es un camino que de alguna forma demanda un trabajo constante y un tesón, un ahínco en continuar y seguir con el sueño. Les voy a leer aquí porque aquí está la biografía, como les digo, ayer la hice de memoria. Martín Muñoz Kaiser, un escritor chileno, vive en Valparaíso, ahora está en Reñaca, si no está viviendo en Valparaíso. El 2012 publica El martillo de Pillán, que es una novela épica. Por ahí otro amigo escritor, el fraterno Drakon Sakis, por ahí en un posteo de Ortega, creo que dijo, ya basta de hablar del escritor chileno parecido a, un poco lo que estábamos hablando de como Ortega como Dan Brown, decía, porque en ese caso a Martín también lo han tildado como el Tolkien chileno, ¿no? Sí. Básicamente por El martillo de Pillán, que es un libro extenso que habla acerca de la épica, una épica pre-hispánica, acerca de encontrar un martillo para salvar al Mapu, ¿no? Al Mapu de Caicay Vilú. Entonces hay todo un trabajo de investigación y ayer se nos armó una conversación muy interesante en torno a eso, porque estaba el Persu Nibáez, que también escribió el Levisterio. Entonces por ahí el tema mapuche y del origen de todo esto, de toda esta mitología y de todo este sentir épico que está detrás de la conformación del pueblo mapuche y de los pueblos prehispánicos, se hace interesante. El 2013 publica cuentos en los números 1 y 2 de la revista Ominous Tales, que es una revista que dirigí yo igual, que estamos esperando a lo mejor volverla a reanimar con Rafael Nangaribade, que era mi socio, mi diseñador. Ese mismo año, junto a Sergio Mira, que igual es un escritor relativamente conocido. Yo creo que el Sergio es como... Sergio es de la generación de Ortega y Baradit. Sí. De hecho, él... Es como el pariente pobre de estos dos, ¿no? O sea, el que podría perfectamente haber estado al mismo nivel, con la misma como nivel de exposición, pero no ha tenido esa suerte, ¿no? Sí. De hecho, creo que él le hizo esta clase en un taller. Sí, y escribe muy bien a Mira, y bueno, y ahí escriben WBK con Martín, que es un libro ya escrito a 4 manos, que es una rareza, porque es un libro con harta violencia, con ciencia ficción, con harto sexo, con cosas que de pronto aquí no se estaban trabajando, no se trabajan muy a menudo en la narrativa chilena, ¿no? Es una novela también de un volumen importante. El 2014, seleccionado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para formar la Comisión de Escritores Chilenos en la FIL de Guadalajara,
y publica, bueno, y eso lo presenta el Aarón Hernández, que trabaja con nosotros igual Sí. en Nos Austroboria. encontramos allá en México. Sí, ¿no? bueno. Y él me presentó. Y el Aarón lo presentó en México, así que igual es importante. Como se fijan, aquí hay una especie de familia que Claro. se va creando, que se va formando de los vínculos. Publica, ¿no es cierto?, el mismo 2014 Evento Z Zombie en Valparaíso, que es también denominada la primera novela zombie en Chile, ya presentada en México, presentada en Puerto Montt, qué sé yo, que también le ha dado varias satisfacciones. Por ahí estuvo con Diálogo en Movimientos también, con Evento Z. Entonces es un libro también que, fíjense en las diferencias un poco de las publicaciones. Aquí ya está apuntando también a un público más juvenil con este Evento Z. Los protagonistas son juveniles, entonces también tiene esa otra intencionalidad. El 2015 saca ya un poco los pies del plato y publica conmigo, con Austroboria, publica El Sátiro y publica Pornología. O sea, ese es como tu año pornográfico, ¿no? Exactamente. En el que entramos a experimentar en el borde. Sí. Sí. Porque nosotros nos habíamos definido como editorial, una editorial de terror, ciencia ficción y realismo sucio, y hablábamos de que todo eso podía conformar como una especie de borde. Entonces ahí Martín, el que le puso el borde, ya con el... Vamos al porno directamente. Claro. Entonces, El Sátiro, que es una novela muy interesante, muy entretenida igual, con hartas dosis de porno, pero que tiene un camino, casi el camino del héroe en el porno. Entonces se hace bien interesante y con temas bien cotidianos. Y Pornología, que reúne nueve cuentos de autores chilenos, y que también tiene la particularidad, lo hace con Felipe Uribe Armijo, tiene la particularidad de reunir distintos tipos de porno, ¿no? Hay porno homoerótico, hay un porno más tirado al erotismo, hay terror. porno horror, y hay varias cosas. Faltó el porno ciencia ficción. Es que no llegó el cuento. Ya. Sí, lo difícil de la antología es que uno pide a los autores que conoce. Hay muchos autores que a uno no lo conocen y yo en ese tiempo todavía no era, a pesar de todas las publicaciones que habían detrás, aún no era conocido, no era tan conocido, supongo. O sea, creo que tampoco soy tan conocido. Pero por lo menos ya tengo un grupo de autores, Claro. que yo puedo conversar con ellos y les digo, oye, voy a hacer una antología, y me mandan los cuentos muy rápido. En ese tiempo me gustó muchísimo. Yo quería mucha más variedad, quería más ciencia ficción. Incluimos el tuyo, que era de terror. Quería encontrar uno escrito por una lesbiana, por ejemplo, que no encontramos. Sí, tres mujeres participaron, con cuentos distintos. Hay un homosexual que escribió un cuento que es gay. Entonces la idea era... El sexo es una cuestión súper íntima, pero normalmente estamos acostumbrados a que nos cause satisfacción. Entonces la idea era que alguno de los cuentos, por lo menos, causara incomodidad. Esa era la idea con la pornología. Entonces por eso la idea era apuntar a estos distintos tipos de cuento pornográfico. Y creo que se lee bien, ¿eh? Yo, al menos las personas que lo han leído, que me han dicho, han disfrutado bastante de pornología. De hecho, por ahí siempre me comentan el cuento de Amalia, ¿no? Que es un cuento que aparece aquí también. Amelia. Y es un cuento que aparece aquí también y que es de grueso calibre, así que ahí se los dejo. Sabía en ese tiempo, yo tengo material de Sí, no, por eso te digo, tiene que ver con... Y a pornología igual he estado varias veces para echarle el tentáculo encima y estaba aquí, sí o no, sí. Es que si de repente llevo algo muy fuerte para la casa, es como para leerlo solo, así. Sí,
tiene que ver con lo que estábamos mencionando. O sea, cómo a medida que tú vas haciendo tu carrera empiezas a encontrar esta especie de racimo y te empiezas a vincular y ya después no te vas quedando abajo, vas participando de todas las convocatorias, de las que te interesan en realidad. Entonces, si este es un trabajo que se publicó el 2015, pues se comenzó a trabajar el 2014. Entonces, generalmente uno piensa que los libros, Martín como que dentro del año escribe el libro y lo publica ese mismo año, generalmente son libros que tienen ya un par de años de trabajo, que se vienen... ¿Lo publican a través de Autoboria? Sí, pues todo esto ha sido publicado, o sea, no todo, pero... La mayoría, los claro. últimos 4. Por ejemplo, el Martí de Pillán lo publicó con Forja, el WK Asesinos con Forja igual, ¿no? Sí. Y el evento Z con Forja, y conmigo el Sátiro, Pornología, y ahora Quimera. Entonces ya al menos ha estado en 2 editoriales con libros, por así decirlo, propios. En 2016 participa de la antología de cuentos de ciencia ficción alemana Around the World in the 80 Stories. ¿No? En mi inglés. Alrededor del mundo en 80. Claro. Mi inglés, Sí. pero espectacular. Que practicar ahí Sí, en inglés. sí. El 2017 publica Quimera, acá, ¿no es cierto? Que es este libro. Y que es interesante también, Quimera está dentro, por ser una edición del 2017, está con la posibilidad de que sea comprado por el Consejo de Cultura, que es algo que ya le había dicho a Martín, que también apuramos el tranco para que fuera publicado el 2017, Sí. a meterse dentro de esta evaluación, porque hacen una evaluación y deciden qué títulos van a comprar para el Consejo de Cultura. No compran muchos, son 300 libros, pero Pero igual es harto. claro, pero son... O sea, para nosotros muchísimo. Sí. Pero son libros que se van a distintas partes de Chile, entonces también tiene que ver con esa distribución. Lee y expone en el primer encuentro internacional de literatura fantástica y ciencia ficción. ¿Eso se hizo en la Católica? Se hizo en la Católica, sí, en la Católica. Y en varios otros lugares. Sí. Ahí había que postular, ¿no? Sí, había que postular, Sí. había que mandar. Yo vi el afiche material de y todo. ese y tuve una invitación, pero yo de acá a un día ir allá a Santiago. Sí, pues. No, hay que postular y eso no te pagan nada, pues tienes que... Sí, pues era Ahí tienes que llegar. sitio. Sí, sí. Sí, Yo iba como invitado, ¿no? Ya. Me iban a dar un sí, pase para que vaya a mirar las cosas, pero me llegó la invitación, pero no pude ir. claro. Yo no quise La tengo pendiente. Yo no quise postular, porque para mí Santiago está muy este lejos. 2017 fue un año en el que preferí sacarme Santiago de encima y pensar en Payaco. Y el 2018, que nos estamos adelantando aquí, fue visionario en esta biografía, va a publicar, ¿no es cierto?, Los Jinetes del Milodón, que vendría a ser la precuela de... La o es precuela y la secuela, al mismo Ya, tiempo. precuela y secuela Son de... 2 historias paralelas. Ah, mira. Vemos la historia de la Del martillo de pillar. Sí. del enemigo, la enemiga de Lientaro, que es una mujer que quiere reinstaurar el matriarcado original. Entonces, ella viene de un pasado anterior a la historia que sucede en el martillo de pillar. Vemos ese pasado. Entonces funciona como precuela y al mismo tiempo vemos el presente del protagonista de Lientaro y después cómo este pasado afecta el futuro. Entonces es al mismo tiempo la precuela y la secuela. Interesante, de ahí nuevamente vuelve la épica, se hace todo este paseo, parte en épica y después hace todo un paseo por relatos más modernos o postmodernos incluso, y vuelve a la épica con Los Jinetes del Milodón, y que también tiene que ver con un emprendimiento de Martín. Sí, estas cosas son interesantes. Martín ahora ya está a cargo de una editorial emergente, Aurea se llama, Aurea Ediciones. Aurea Ediciones. O sea, Y- me sumé al proyecto Claro. de un amigo que se llama Yoctán Zafira, que era muy movido. Ahora tiene él con unos socios puso su propia librería en Santiago, donde estuvimos haciendo unos encuentros de ciencia ficción. Ya, no. O sea, de autores en realidad, era como las nuevas voces de la fantasía. Lo malo es que casi todas esas nuevas voces son de Santiago y no del resto de Chile. A mí, o sea, yo
por algo estoy acá, me preocupa involucrarme con lo que, porque yo soy de Valparaíso, puede que parezca que estaba ahí al lado, pero uno está en la periferia aún así, Sí. a pesar de estar muy cerca. Eh, entonces, No, y bueno, se el nota tema- el desplazamiento social de Santiago hacia afuera. Tú sales, no sé, por 2 o 3 ciudades más allá y el comportamiento de la gente o cómo te miran, los que son de Santiago, se nota. sí, Sí, pues. no, Santiago es Chile. sí, por eso, Y así lo perciben de alguna forma. O sea, yo no lo digo. Yo, para mí Chile es más que Santiago, pero para los de Santiago, Santiago es Chile y todo ocurre en Santiago y lo importante está en Santiago. Y se privilegia a los de Santiago. De hecho, la pelea que nosotros dimos con ProChile para que ProChile comenzara a mirar y diera cupo a las editoriales de regiones para poder entrar en las misiones comerciales. E ir a las ferias internacionales no ha sido fácil. Ha sido toda una pelea y que hay que estar siempre respondiendo a eso porque si tú no haces bien la pega van a decir, puta, estos compadres de regiones nomás, no sé, tenemos concentrado el 90% de las editoriales en Santiago y le damos 6 cupos, estamos dando 4 cupos para regiones. Si las regiones no hacemos las pegas, no va a pasar nada. sí. ¿Y sabes qué es lo preocupante? Es que yo creo que Santiago es... yo no sé si... A ver, no quiero decir que sea cosmopolita sea malo, pero es una ciudad muy internacional y la cultura de Santiago no es la misma. El chileno santiaguino no es el mismo que el santiaguino de la región. Entonces, creo que es súper importante rescatar la identidad regional de nuestro país, ¿no? De los extremos de nuestro país. Y eso solamente se hace a través de la literatura, no a través de otros medios. Lo que quiere decir más o menos que, bueno, en este caso, en lo que es Santiago igual es como un poco más homogéneo con lo que hay de afuera, por ejemplo, Exactamente, culturalmente, y eso es exactamente. lo que... Se mezcla mucho más, Sí. son mucho más vendidos al imperio cultural. Sí, justamente. Claro, porque se sienten más parte también de como de una sensibilidad mundial y no tan chilena. O sea, algo interesante con Baradí, con Ortega, ya que estamos para pelar a estos locos, es que al menos los temas, aunque la fórmula o el modo, qué sé yo, que usan para poder hablar de esos temas es un modo copiado gringo, pero al menos están hablando de esos temas, ¿te fijas? Ahora, el escritor de regiones lo que hace generalmente no es comprarse esa fórmula gringa y escribir como si en eso se le fuera la vida, la literatura desde la región, ¿cachai? O sea, tiene paisajes, tiene el clima, tiene esos elementos que no están presentes. Pero yo creo que En igual Santiago. este es un fenómeno que abarca toda Latinoamérica. Sí, seguro. O sea, si tú ves en Argentina, Buenos Aires también es un monstruo que, Claro. que se traga todo. En Perú, Lima, Sí. en Colombia, Bogotá, salvo Cali y Medellín, que sale Claro. un poco en México, Ciudad de México, ¿ya? Sí. Entonces es un fenómeno latinoamericano, ya con algunas chispas, No, de hecho, algunas posibilidades. Cuando pero- tú vas, por ejemplo, cuando yo he ido a las ferias internacionales y les digo que soy de Payaco, es como esa weá no aparece en el mapa. O sea, todos creen que es Santiago. Entonces, que soy de Santiago, o sea, Chile es Santiago, ¿no? Y además cuando tú vas y te empiezas a relacionar en Guadalajara, o los personajes son de Ciudad de México, son de Guadalajara, pero no encuentras de pueblos pequeños. En Lima no encuentras de pueblos pequeños, a menos que sea un antifil. El antifil sí, ahí habían de Ica, habían de varios lugares, de Cajamarca, qué sé yo, habían de varios lugares que no eran Lima. Yo, por ejemplo, las relaciones que tengo con autores en Argentina no son con autores de la capital, son con autores de Córdoba, que me interesa más que Córdoba es como un Concepción casi, ¿no? Es como una segunda ciudad importante, que tiene como 1 millón y tantos habitantes. ¿Ah? Está más en el interior también. Claro, está más en el interior y también tienen una... De forma diferente igual. pues. Sí, hablan diferente, sienten diferente. Hay otra cosa, el cordobés es mucho más cálido que el porteño. Pero se fijan, aquí hay un Martín, ya después de hacer este recorrido, de hacer
no sé, pues ya va para el 6º año de recorrido en la literatura ya como formal con el primer libro publicado, porque eso es finalmente lo que te da la entrada. Pues, o sea, tú puedes publicar en blog, puedes publicar en antologías, puedes publicar en antología web, puedes publicar en muchas cosas, pero todavía no tienes la entrada completa. Incluso pues, si publicar en antología impresa todavía no tenés. Sí, todavía es como, este loco solamente está en antología, por lo tanto, ¿y quiénes son? Pero el tener tu libro en una portada hace que eso ya, independiente de la editorial, independiente que sea, ¿no? Pero eso ya te da una entrada, una formalidad. Y Martín ya va para el 6º año, pero es tanto lo que hay que hacer, es tanto lo que hay por hacer, que finalmente también decide este otro camino y lanzarse a la edición. Que finalmente tú estás tan metido en el tema de la escritura que terminas editando igual. Entonces, entre el escritor y el editor hay un paso. Ahora, hay un paso, no todos lo sienten, no a todos le queda bien, pero hay un paso, ¿no? Y si están las ganas, y si está la intención de levantar ciertos fenómenos, si está esa gana de trabajar un poco más, ponerte un poco más el overall y no creerte el divo, es posible. Y ahora va a partir con su editorial. Y bueno, aquí no aparece. Sí, Chile Z, ¿no? Claro, Chile Z. Así se llama la antología, ¿no? que está casi lista. Que ya empezó Va a empezar con esta nueva editorial tuya. No, es que la editorial, por eso te digo, es un proyecto que ya tenía Yoctán, y él tenía su primera novela de ciencia ficción más una novela de otro escritor. Él hizo una editorial para él. Claro, y él tenía en carpeta otra novela más, otras 2 novelas más de amigos suyos. Yeah. Entonces yo me sumé a su proyecto, sino que produje en realidad esta Chile Z, que era una antología que estaba como por ahí media botadita. Entonces ¿De varios autores o tuya? De varios autores, Yeah. Zombie, que de hecho a mí me habían pedido un cuento y yo lo había mandado. Yeah. Entonces por eso yo sabía que estaba ahí, pregunté, bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese proyecto? Y me dijeron, bueno, faltan cuentos. Entonces le dije, mira, déjame, como yo me quiero meter en este mundo editorial, que es un buen ejercicio, primero trabajar con lo de otro antes de romper lo de otro. No, primero trabajar con lo de otro. Entonces pedí rápidamente, por eso te digo, yo después de pornología, prometí no hacer más antologías. Entonces, sin embargo, aquí estoy de nuevo produciendo esta antología Chile Z. Lo que hice fue pedir los cuentos que faltaban, o sea, de como 7 llegamos a 15 cuentos. Coordiné, digamos, la edición, la portada, todo. Yoctán ahora le está dando los últimos toques. Así que el próximo mes ya deberíamos tener la primera antología de cuentos zombie chilena propiamente tal, porque han habido otras antologías de cuentos de terror, pero esta es una antología solamente de cuentos Son las temáticas hay ahí, es que esos son, yo me adelanté, pero son libros que están en cartera. Hay una que bueno, aquí mencioné aparece la de Ostrogoria, ¿no? una antología infantil, ¿no es cierto? Cuentos con bigote. Claro. Sus relatos participan en la antología policial Quiero ser la cabeza de Sir Arthur Conan Doyle. Esa es una... Claro, esa, mira, había terminado, es bien interesante, había terminado de escribir Los jinetes de Milodón y me pidieron una novela de detectives. Entonces agarré todo el conocimiento que tenía en la cabeza acerca de los mapuches. Entonces desarrollé una historia en que los mapuches junto con los aztecas conquistaron Europa. Entonces toda la civilización está basada en vez de Starbucks hay un nombre, los tipos en vez de café toman chocolate Con tomate. Y hay todo un tema de la cultura mapuche y las transnacionales mexicanas que están metidas en Chile, y ahí hay un asesinato y una mujer detective tiene que digamos descubrir el asesinato de una machi.
Entonces, Está bueno. Qué bueno el cambio. Sí. Está bueno. Es como una ucronía detectivesca, sí, ¿no? sí, y basada en el hecho Es una de que novela negra. es un cuento, es un cuento negro. cuento. Y que de hecho quiero porque está metida en la recta provincia y ¿cuál es la del norte, la de Salamanca? Tiene un nombre. Bueno, Ya, los ya. brujos de Salamanca es la brujos de recta provincia, ¿no? Que se supone que en algún momento se cindieron, no me acuerdo, yo por lo menos yo inventé eso, que en algún momento se cindieron y en el fondo más que ser brujos son mafias, que trafican con no sé, con polvo digamos, De camagüeto. de camagüeto, Bueno, de en vez de camagüeto. cocaína, o distintos narcóticos, entre comillas, mágicos. Entonces esta detective está metida en mucho más que este asesinato. Este asesinato tiene otro ribete y hay toda una conspiración por descubrir que tiene que ver con este conflicto entre la recta provincia y los brujos de Salamanca. Entonces, tal vez en un futuro termine escribiendo más cuentos que configuren una gran novela negra o crónica en torno a esta afirmación que se hace en la Araucana. Ya. Cuando Lautaro dice nosotros deberíamos llegar hasta Santiago y no solo hasta Santiago y quemar a todos, digamos, matar a todos los españoles, sino que deberíamos llegar hasta Europa, hasta la misma España. Sí. Y eso lo dice en la Araucana. Entonces yo tomé esa frase para imaginar, bueno, ¿qué hubiera pasado ¿Qué pasaría? si en hubiera vez de, logrado- si en vez de haber traicionado a Lautaro, o bueno, si Lautaro tal vez en vez de haber quemado, no sé qué es lo que pasó en realidad, en vez de haber sido tan violento con los picunchas, hubiese sido un poco más, digamos, si hubiese hecho más amigos de ellos, lo hubieran apoyado y hubiéramos terminado en una rebelión americana y hubiéramos terminado nosotros conquistando las Europas. Ese fue el, digamos, bueno, estaba escribiendo Los jinetes de Melón, entonces está... Sí, está todo ahí, todo se relaciona. Y está la antología... Vicios, ¿no? También, una Ah, antología sí. que se llama Vicios. Baile Kiko. ¿Qué? ¿Una qué, perdón? ¿De dónde es esa antología? Es una antología de una editorial que se llama, que de hecho voy a presentar el libro llegando en una feria en Valparaíso, se llama Follaje. Ya. Es una editorial de Santiago, por supuesto, y que al principio me acuerdo ¿De quién- que mandé de quién un es cuento Follaje? porno, ¿No cachai quién no es tengo el editor? idea quiénes son. Ya. Ahora lo voy a conocer, Ya. la verdad. Y aparece también una antología de terror, que es El Foso, la antología del Foso de Austroboria, que es una antología que ya está oleada y sacramentada, están los cuentos seleccionados, está a cargo del Aarón Hernández, del mexicano, de nuestro brazo mexicano, y va a contar con ilustraciones de un español, que también ya lo reclutamos, un español que quería cobrarnos un ojo de la cara, pero finalmente terminamos nosotros... Cobrándole ropa en la cara. No, terminamos nosotros convenciéndolo de que el proyecto era importante, o sea, ni siquiera convenciéndolo, le dijimos que nosotros no podíamos pagar eso y que lo que pagábamos era esto. Y el tipo dijo, bueno, yo acepto que me paguen eso y vamos con las ilustraciones para el Foso. Entonces es un libro que tiene que ver la luz este 2018 junto con el Chile del Terror 4. Entonces vamos a seguir. El tema a mí de la antología me interesa. Un poco así como a Martín, es paja, es trabajo, es complicado, hay que relacionarse con los autores, hay que entender a los autores, hay que exponerse a ciertas cosas que a lo mejor uno no debiera exponerse, pero la gracia es que te permite ir armando una especie de corpus de escritores. Entonces tú dices, ya, estos escritores se empiezan a repetir y estos escritores se empiezan a ver y empiezan al menos teniendo las primeras posibilidades de estar publicando, de estar en un libro impreso. Sí. Entonces ya ahí les va explicando la guía para que sus autores después salgan del closet y digan, bueno, yo quiero ya mi libro completo, me voy a poner a trabajar en y mi libro. además ha habido un renacimiento del cuento a nivel mundial. Sí, Eso es importante señalarlo. sí. El cuento durante el último tiempo, ya yo no sé si será porque se puede leer más fácil en los teléfonos, o se puede leer en la consulta, esperando la consulta del dentista, o porque Claro. es más rápido y se puede leer de una, está adquiriendo cada día mayor relevancia. El cuento hace 10, 20 años lo daban por muerto. Y ahora, poco a poco, el cuento ha vuelto a estar... No, yo no te digo que sea el mismo nivel que la novela, pero poco a poco
ha ido ganando un poco más de espacio que el que tenía hace 10 años. Bueno, ayer teníamos esa conversación en la que leo en Valdivia con Martín, o sea, y yo creo que le gana la pelea a la novela. Lo que pasa es que el cuento tiene una fórmula distinta y tal vez más compleja que la novela. Lo conversamos porque yo le hacía la pregunta a Martín cómo pasaba de la novela al cuento y del cuento a la novela y qué era lo que más se le complicaba. Una analogía que se puede hacer igual con el tema de las series ahora, Sí, por va a tener un supuesto. impacto parecido a todo este como este gobierno que tenía las películas pues, sobre el tema artístico y todas esas cosas, haciendo que en una serie igual puedes profundizar. Bueno, hay David Lynch, que ahora que ha mezclado como esta cosa de Twin Peaks, ya ese está en otro nivel, pero Claro. diciendo que su serie es como un tipo Sí, de sí. pequeñas películas y todas esas cosas, pero ahí puedes hacer como una analogía, por ejemplo, con el tema del cuento. Sí, sí, no seguro, porque yo creo que, bueno, la idea es que lo responda Martín, pero, No, pero- pero lo que pasa es que Jack también es cuentero, ¿no? Es Sí, cuentista, me gusta el entonces cuento. le gusta el cuento y resulta que, bueno, y ayer yo también hablaba desde el cuento, ¿no? El cuento tiene una dificultad que al ser breve y al ser varios cuentos en un libro, hoy en día por todo esto sobre todo de la literatura más juvenil y de la saga, parece que va en contra de eso, ¿no? Pero yo trabajé 1 año y medio en la librería, entonces me daba cuenta que las personas, mientras más lectoras son, prefieren libros más pequeños. Porque se dan cuenta que en esos libros pequeños están condensado un conocimiento, ¿no? No en estos libros enormes que finalmente pareciera que son mucho relleno y que a veces pasa en la serie, Sí. porque la alargan para que quede en primera, segunda, tercera, cuarta temporada, siguiendo un poco en la literatura lo que sucede con la saga, cuando de pronto podrían hacer una serie como pasó con esta de los cabros chicos, que igual hicieron la segunda parte, Stranger Things, pero a lo mejor con esa primera parte y ya no querían más y se hacía una Sí, serie de culto. ¿Y cuál es el riesgo? Es hacer una segunda temporada y que no sea tan buena como la primera. Claro, claro. Y tal vez no sea necesaria hacer una segunda temporada. Y pero- se vuelve la misma trama, se vuelve Claro. a repetir y los mismos personajes. Claro. Entonces, Es lo que pasó con True Detective. Claro. Eso, ¿Con qué? sí, con True Detective True pasó Detective. mucho. Ya pasaron Ya, hartas no lo series vi. más. Hartas series más ha pasado mucho ese tema de que El- lo alargan mucho y es bueno, forzoso. O sea, no, pero es que True Detective fue una serie que era digamos, que era una historia. Y esa historia terminaba. Y la segunda temporada, de hecho creo que era otro guionista con otra historia completamente diferente. Y la segunda temporada no prendió, simplemente porque no era tan buena como la primera, ¿no? Ajá. Pero eran True Detective, eran historias completamente diferentes dentro del mismo, entre comillas, concepto. No resultó, pero era la idea, digamos, de no estirar y estirar y estirar el mismo Sí, chile. sí. Bueno, y ahora como para entrar a... Y fue la primera temporada. Aquí Martín, de alguna forma, ya ha pasado por lo que ustedes están pasando. Ahí los muchachos están siendo publicados en antología en el exterior, están ganando premios en el exterior, concursos de cuentos, están ganando menciones honrosas. Martín ya ha sido publicado en España, en Italia, en Alemania, traducido al italiano, al alemán y al inglés, ¿no? También en este proceso de ir buscándose y ir buscando y abriendo puertas, ¿no? Pero como les menciono, el trabajo de cuando ya empieza a publicar, el trabajo, no sé si más serio, pero el trabajo más formal, parece que tiene menos luces, pero finalmente pesa más. O sea, tú puedes decir que te han publicado en 20 países, te han traducido en 30 idiomas, pero ¿y dónde está tu libro? ¿Te fijas? Y de pronto tienes un solo libro porque te llegó la antología que te enviaron y porque se había Era comprado. parte del premio. Claro, era parte del una premio, copia. pero cuando ya tú empiezas a mezclar esto, pero con una producción propia y después del primero ya viene el segundo y te das cuenta que no te diste cuenta como ya va en el sexto libro, ahí uno empieza a sopesar y empieza a darse cuenta de que, y las antologías cobran Es que lo relevancia en la medida que tú también tengas un libro propio. por supuesto, O sea, esa misma antología en que has participado también pesan diferente. Yo creo que porque eso- además para la antología también pesa
que el autor que esté antologado haya publicado. o sea, Claro. que tenga un currículum. Por eso en la antología va el currículum del Va el autor, currículum del autor. y cuando tú empiezas, lo que eso nos criticaba los chiles del terror un poco, ¿no? Que decían, no, lo que pasa es que están poniendo el currículum antes del cuento. Algunos decían que estaba bien, otros decían no, que el currículum tenía que ir después del cuento. A mí me parece que es interesante decir, oye, ya, a ver, este autor, mira, este bueno ha publicado 5 libros y libros diversos, interesantes. Tú partes como con un prejuicio leyendo. Y ese prejuicio va a depender de la calidad del escritor, si se cumple o no se cumple. Entonces, ahí hay una apuesta. Ahora, si tú tienes una página completa de premios y de publicación y todo, y resulta que tu cuento es fome, Dejan la Claro, vara muy alta en claro. comparación Entonces, a- ahí siempre hay que ser cuidadoso también con el tema de los currículum. Porque, De tirar logros. sí, pues yo en algún momento, no sé si a ti te pasaba, en algún momento yo ponía todos los nombres, los años y todas las cosas que había hecho y tenía así una biografía. Entonces nosotros después empezamos a decir, no, solamente lo esencial. Lo publicado. Lo publicado y tal vez lo más importante. El premio más importante. Claro, las cosas más importantes, porque si empiezas a poner todo, como que también se diluye esa Sí, lectura. claro. En Es una que- de las antologías que saqué en Colombia, con que participé ahí, igual, pues a mí me dijeron, manda un currículum de dónde has participado. Mm. Ya, le puse todo, Claro. todo. Y me dijeron, no, trata de poner lo más importante, algo donde nosotros podamos tener referencia. sí. O sea, no me sirve que te hayan publicado en un diario allá donde vives tú. Claro, Porque ahí yo no tengo cómo saber si es verdad Claro. o de dónde está. lo que te ganas tus premios en el colegio. Sí, pues algo así, no, eso no sirve. Sí. No, trata de acotarlo y que muestre, no sé, pues, algún logro dentro de tu región, dentro del país, y no sé, pues premios internacionales que puedan tener referencia donde Claro. nosotros podamos sacar. Ya, entonces hay ya una biodata Pues- de 5 líneas. Porque además el tema de la biografía y de tu currículum biográfico, la idea es que pueda, como dices tú, es que pueda ser contrastado. Entonces, si tú dices que publicaste en tal parte, la idea es que alguien diga, a ver, vamos a buscarlo y Claro, que puedan y que- encontrar puedan rastrearse. Sí, porque claro, uno puede presentar un material en la antología, pues ya, y está ese material físico ahí o digital de que te están leyendo. Y si a alguien le interesa, por ejemplo, y dice, oh, mira, este tipo me gustó, y aquí tiene, no sé, una publicación en tal parte, ya, voy a ir a revisar. Pero, ¿sabéis qué? Mira, les voy a contar un asunto. Cuéntanos, Yo fui a cuéntanos. Guadalajara, en mi currículum tenía el martillo de Pillán. Obviamente, justamente como tú decís, para esa feria no importaba la antología de las primeras participadas. Martillo de Pillán, WK, y entonces tenía 3 libros. Y iba a una feria de clase mundial. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué pongo en mi currículum que destaque? Porque si pongo 3 libros, hay miles que han publicado mucho más que yo, y yo no tengo más encima ningún premio por las novelas. Pagar un premio de novela puta, cuesta muchísimo, o por lo menos a mí me ha costado muchísimo. Es que es imposible. ¿Qué pongo? Yo dije, a ver, ¿sabes qué? Yo trabajé en un taller mecánico por 6 años. Así que puse, trabajó en un taller mecánico por 6 años. Y después, cuando conversaba con los, de repente, tú eres el Martín Muñoz, es que trabajó en un taller mecánico. Y se acordaban de eso, y no de las publicaciones, porque tú no esperas que un mecánico Sí. termine publicando 3 libros, ¿cachai? Claro. Entonces, el currículum no solo hay que manejarlo, porque cuando tú con lo poco que uno tiene, con lo poco, la poca experiencia que uno tiene, tiene que pensar que el currículum es marketing. Pero ojo, que Entonces, tenés que- ese currículum era un currículum que te iban a leer en tu presentación. No, que iba a estar en la ficha de, En la de ficha, la cuestión ya. de, Ya. de la FIL Guadalajara. Vamos a ir al mecánico. Claro. Por supuesto, al mecánico Y escritor. apareció con overol. Claro, Llegué llegué con bototo y con camisa de cuadrilla, por supuesto. Llegó la bomba 4. No, pero eso también hay muchos escritores que... Un wipe en el bolsillo y una mancha Claro. de aceite. Claro. Hay muchos escritores que tienen, y yo creo que también esta es la esencia del escritor, ¿no? La esencia del escritor no es que hayas tenido una vida muy fácil y hayas pasado no sé, pues, de la secundaria a la universidad y saliste de la universidad y publicaste un libro y te hiciste famoso.
Eso generalmente no ocurre. Lo que sí ocurre es que el escritor haya pasado las de Kiko y Caco y haya tenido 20 trabajos distintos y que se haya sacado la cresta y de pronto, como casi por una cuestión divina, el tipo dio con que la literatura era su norte y resulta que era súper bueno. Nunca pensó a lo mejor dedicarse a eso y terminó siendo un literato. Entonces, eso ocurre mucho. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sacas tú los elementos? Porque si bien estamos hablando de la ficción, pero la ficción siempre tiene que ver Bueno, con uno, ¿no? yo soy el más viejo aquí, así que por eso siempre digo que en la literatura la edad es un plus. Sí, Lo es. La edad es un plus. Mm. Y mientras más viejo eres, vas escribiendo, tienes más experiencia de sí, vida, sí. ya tienes más conocimiento. Tienen más mujeres. Claro, Sí. no, eso no. No te voy a escuchar acá, Karina, y después me acusan. ¿no? Ah, no, pero hablaba de mujeres formales. O más pensamientos, Claro. más sueños, digamos. A mí me echaron para atrás una vez por eso. Por ser demasiado joven, Claro, Sí, por supuesto. cierto. entre comillas. Claro, a pesar del currículum que presenté y todo, me dijeron es que nosotros no podemos creer que tú hayas hecho todo eso con 30 años. Claro. Oye, Saramago Claro, empezó no, a escribir dijimos como a que los iba a ser. 55, 60 ¿A años. ustedes les ha pasado eso? No, sí le da, ¿En algún sí. momento de su vida, quizás Sí. antes? No sé, a mí siempre me presentan como escritor joven y no soy joven, bueno, pero yo creo que tampoco me ven cara de joven, yo creo que lo dicen como para no decir otra cosa, ¿no? O sea, que tienes una edad indefinida. Claro, tengo una edad y estoy ahí nebulosa, así que... Se da entre los 35 y los 40, Claro. donde no se nota cuántos años tiene. Claro, como que este buen podría tener 30 o 40, pero no... 30 muy carreteado, 40 bien Sí, cuidado. o bien cuidado, claro. Sí, mira, es interesante lo que se ha dado con los lanzamientos de Martín, porque si bien estamos por este libro, ¿no? Estamos por Quimera, Mira. se ha transformado en conversaciones que a mí no me sucedió en otros lanzamientos, que tienen que ver como con conversaciones como de escritores, de esa conversación que tú tienes de pronto tomándote un copete, pero que aquí tiene un carácter más formal, entonces uno tiende a seguir ese hilo más formal y no a quedarse en la anécdota y en otras cosas. Pero vamos a volver al libro, que es lo que nos convoca. Este libro de Martín es su primer libro de cuentos como autor ya independiente, es su primera antología propia de cuentos. Entonces, yo ya he hablado mucho, entonces quiero que Martín nos explique cómo un novelista, porque yo lo veo a Martín más como novelista, cómo un novelista llega a publicar como un sexto libro que tiene que ver con cuentos, o sea, cómo es ese proceso, cómo se llega al Quimera. Bueno, empecé a trabajar, o sea, ya tenía una gran cantidad de cuentos con las cuales había participado en el Foso, y los cuentos estaban, la mayoría estaban relativamente buenos, pero había algo que no dejaba tenía un bicho por mejorar mi técnica con respecto a los cuentos. Entonces yo estaba escribiendo Los Jinetes de Milón, estaba digamos en el proceso aún de reunir información para esa novela. Entonces decidí pedirle a mi amigo Felipe Uribe, que es un corrector de texto bueno, él es egresado de literatura en la Universidad Católica, él es corrector de texto, él hace libros infantiles para que los niños aprendan a escribir, y qué sé yo. Entonces tiene un currículum como técnicamente muy potente. Y aparte confío en él lo suficiente como porque sé que me va a decir que si el cuento está malo, sé que me va a decir que el cuento está mal. En realidad esa es la relación que nosotros tenemos. Yo sé que él va a ser crítico, muy crítico conmigo. Y eso es lo que yo necesitaba para poder mejorar mi técnica con los cuentos. Y aparte sé que también es una persona generosa y por lo tanto le pedí que me ayudara a digamos, reunir este set de cuentos que yo le presenté a él.
y que lo hiciera a pedazos y me dijera, mira, le falta mejorar esto hay que eliminarlo, aquí he escrito algo nuevo. Entonces lo que hice fue ponerme a trabajar. De hecho me dio cuentos para leer, incluso para que yo analizara algunos cuentos de Borges, de algunos rusos y otros, porque el tipo me decía, o sea, yo el tipo lo conocí cuando él me corrigió el martillo de Villán, y lo conocí porque él me dijo que le había gustado mi trabajo como novelista. Entonces, venir y decirle, oye, mira, tengo estos cuentos, así como medio pegoteado, así como, ayúdame a que esto quede bueno también. Entonces, empezamos a trabajar la técnica. Ya no tanto porque normalmente uno, al principio cuando se pone a escribir, uno dice, tengo esta idea y sé que es buena, y uno trata de que quedan buenos, y a veces los cuentos quedan buenos y uno no cacha bien por qué quedan buenos y dónde está la... Entonces la idea era disectar esto hasta que quedara bueno y pulirlo. Entonces estuvimos como un año trabajando hasta que los cuentos quedaron impecables, y obviamente solo cuando los cuentos estuvieron impecables yo le pedí a Aldo le dije, mira, tengo esto, sé que los cuentos están buenos. Además tú ya conoces los cuentos. No, si una vez Aldo me dijo, esto está malo, no te lo voy a publicar. Y yo así como, no, si esas cosas pasan, ¿eh? No, y pasan más seguido de lo que uno podría imaginar. Y qué bueno que pasen. Y qué bueno que pasen. Qué bueno que pasen. Porque Y yo soy pesado. Sí, entonces, qué bueno que pasen, porque es preferible eso a sacar algo. Bueno, por eso mismo yo trabajé los cuentos para poder llegar a Aldo y que Aldo me dijera, ya, vamos al tiro, ¿no? Cerremos el trato. Entonces, ese fue el espíritu, ese es el espíritu de Quimera. Obviamente, después de que los cuentos estuvieron buenos, vi que los cuentos eran completamente diferentes, en género por lo menos, porque hay cuentos de ciencia ficción, hay cuentos de terror, hay cuentos gore, hay un cuento porno, hay una pequeña poesía en prosa, por ejemplo. Entonces dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Bajo qué concepto voy a presentarle el libro al público? Me dijo, bueno, esto es una quimera, ¿no? Es un animal, un ser mitológico hecho de distintos seres. Y además necesito darle otro trasfondo, porque necesito que no solamente sean cuentos. Entonces le pedí a mi pareja, mi mujer, que ella fue tarotista en algún momento. O sea, todavía tira el tarot, pero ya no lo hace para ganar plata. Que eligiera una carta del tarot para cada cuento, con un arcano mayor para cada cuento. Entonces, con ese arcano mayor, yo fui a donde el ilustrador y le dije, mira, léete todos los cuentos, y con cada elemento literario de cada cuento, tú armas el arcano que corresponde. Entonces, el libro se transformó finalmente en una búsqueda laberíntica del inconsciente, porque bueno, también me gusta mucho el tema de Carl Jung y la psicología y todo el tema, Los arquetipos, el I Ching, los arquetipos y todo. Entonces, ¿cuál es el tema? Cada cuento es, o la quimera es en el fondo un laberinto en el cual uno puede entrar a través de distintas maneras, no solamente la literaria, para descubrir qué es lo que te dice de ti mismo cada uno de esos cuentos. Entonces, ese fue la envoltura más, digamos, conceptual que terminé dándole a la antología, para dejarla redondita y que no quedara esta quimera deforme por todos lados, sino que tuviera un concepto que la englobara completamente, para que la persona que la lea pueda entrar de una forma que sepa que está entrando a un laberinto y en el cual se va a encontrar con distintas cosas adentro. Igual eso es parte de la experimentación seguramente, seguramente esta cosa igual lleva a experimentación porque tú venías de las novelas. Pues por eso, Sí. en el fondo eso, sí. En ese sentido yo veo la obra literaria como una obra de arte. No creo que la literatura sea diferente al arte. Entonces yo estudié diseño, una carrera larga de diseño.
en donde terminé siendo ayudante de historia y teoría del diseño. Entonces lo que más me gustaba era la parte conceptual y que tiene que ver con el arte y de donde uno agarra, cómo uno agarra las obras de arte y las presenta de manera en que por donde uno entre el asunto te lleve al centro, Sí. que es el concepto, para que quede bonito. Sí, además es un trabajo artesano, todo lo que has dicho es como pulir, tratar de meter a esa quimera en un pequeño espacio, una jaula para que el lector la pueda ver y entenderla Y como jugar esa con- bestia. Sí, El presentador del circo. Sí, o más que nada, sí, pues tomando esa bestia. entonces, bueno, sí, eso, bueno, esa era mi intención. Así se creó la quimera, con esa intención. Primero con una cuestión, con una necesidad de disciplina y de que yo sentía que necesitaba aprender a contar cuentos, y después, por supuesto, de construir una obra de arte para que las personas que compren el libro se sientan satisfechos, porque están comprando algo que vale la pena. Yo creo que podríamos pasar a una lectura, ¿no? Sí, bueno. O no sé si será pertinente, pero por ejemplo, un pequeño resumen sin contar el final de cada cuento. A ver, O vemos la lectura. No, es que son 14 cuentos. 14. No, Ya. Puedo, podríamos, a ver, la otra vez leímos Aquí hay uno que igual es un pedazo de cartón, por ejemplo. No sé si te tengo pedazo de cartón, sí, a ver, que también es relativamente breve, ¿no? relativamente breve. Sí, relativamente breve. Bueno, el que te haga sentir bien en el contexto de ahora. No, o sea, en realidad, es que mira, ¿sabes otro, qué? uno- Yo me siento bien con lo... Ya, Pongámoslo esto en la mesa y vamos a ver. Vamos a leer un pedazo de La carta, cartón. se queda una La carta. selección del editor. La selección del editor. Había una vez un hombre, un ser común y corriente, uno más en el tejido social, uno de aquellos que agachan el moño ante todo y siguen existiendo, uno de aquellos que viven por inercia, que necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer, que miran televisión porque no quieren pensar, pues pensar es una molestia dolorosa, una carga innecesaria, un ruido largamente sofocado. El destino de esta persona adormilada estaba a punto de cambiar debido a un pedazo de cartón. Ernesto Cárdenas volvía a su hogar desde su trabajo. Entre las manos traía el diario La Estrella de Valparaíso, del día presente, y su cabeza se meneaba con el balanceo del microbús, como uno de esos perros con cuellos de resorte que se colocan en los automóviles. Pese a eso, nada parecía distraerlo de su lectura. El horóscopo del día había estado interesante. Ya había pasado la parte de los avisos económicos y se entretenía revisando la programación de la televisión. Más abajo estaban los resultados de la Lotería Nacional. En ese momento, el microbús saltó y frenó con brusquedad, lo que provocó que Ernesto cayera sobre la voluptuosa y recordeta joven que venía sentada a su lado, a quien por cierto no había notado hasta ahora. Quedó con las manos bien puestas en los turgentes pechos de la muchacha. Los colores se le subieron al rostro, pero la estupefacción no lo dejó moverse un centímetro. Un momento eterno pasó antes de que la mujer cayera en cuenta de la situación, levantase la mano y descargase una bofetada sobre el embobado Ernesto, que aporreado y avergonzado se movió pidiendo disculpas sin mirar a la damisela. Acto seguido se tiró al suelo y en 4 patas comenzó a buscar su diario. Dentro del microbús había varias personas heridas. La máquina había protagonizado un accidente de tránsito con una víctima fatal. Una mujer de 48 años había resultado con su cráneo aplastado por las ruedas izquierdas posteriores del vehículo y por consiguiente su masa encefálica había quedado desparramada por media avenida. Pero a Ernesto le interesaba más encontrar su diario del día, pues no había acabado de leerlo. Se paseó por la micro en medio de los adoloridos y quejumbrosos pasajeros hasta que encontró su pedazo de papel. Al levantarlo, se dio cuenta de que bajo él había un cartón de lotería. Miró los números y notó rápidamente que había una gran cantidad de coincidencias con los números que el periódico mencionaba como componentes de la cartilla ganadora del sorteo de esa mañana.
Error, porque el sorteo son en la tarde. Sin pensarlo dos veces, tomó el cartón, lo metió entre las hojas y se echó todo el paquete al bolsillo. Luego exigió al chofer de la máquina la devolución de su dinero, con el cual pagó un colectivo que lo dejó a 2 cuadras de su casa. Ya era de noche y tenía hambre. Apretó el paso y las mandíbulas mientras sus glándulas salivales expulsaron chorros de fluidos dentro de su boca y su mente le explicaba cómo se vería, olería y sabría la inminente marraqueta crujiente con margarina derretida y mortadela lisa dentro de su boca. Buscó entre las cosas que tenía en el bolsillo. Había un dado para jugar al trabajo, las llaves del casillero donde guardaba su ropa de calle, mientras laburaba vestido con su mameluco azul que tenía su nombre en el pecho, las llaves del otro casillero donde guardaba sus herramientas después de trabajar y una cortopluma de imitación suiza que un día encontró sobre su velador y que ahora nunca se separaba de él, hasta que encontró por fin la aleación de níquel y cromo con la cual penetró la cerradura, giró y empujó la puerta. «Julia, ya llegué, tengo hambre», dijo mientras se sacaba la chaqueta y la colgaba y se dirigía con el diario en la mano hasta la mesa. Lo abría de par en par y continuaba la lectura justo donde la había dejado. Julia bajó las empinadas y angostas escaleras de madera, interrumpiendo el planchado que le habían encargado. 15 kilos de ropa, 5.000 pesos. No parecía mucho, pero para Julia era un ingreso que le permitía darse lujos que para su marido no eran importantes. Ella conocía la rutina y sin decir palabras encendió los quemadores de la cocina, puso la vieja y saltada tetera, esperó. Puso el tostador, partió la marraqueta con un corte horizontal y puso las mitades hacia arriba con la parte dura hacia el fuego y la miga hacia el aire. Al rato las dio vuelta y en el momento preciso las fue sacando, le fue untando margarina, sacó 2 lonjas de mortadela lisa, juntó las mitades y luego las aplastó haciendo crujir prometedoramente la cáscara del pan que puso en un plato pequeño junto al emparedado. Junto al emparedado colocó una humeante taza de té con 3 cucharadas de azúcar. Se limpió las manos en el delantal y se sentó frente al hombre, quien juntó los brazos, dobló el diario a la mitad y lo colocó a un lado. «Gracias, estaba muerto de hambre», volvió a hablar Ernesto. Levantó la taza y sopló la superficie antes de sorber sonoramente. Con la otra mano sostuvo el sándwich y le dio un tarascón, y no volvió a hablar. Mientras masticaba, notaba la irritación en la mandíbula derecha de su mujer, el delicado olor a perfume de rosas mezclado con el de loción de afeitar barata, sus muñecas enrojecidas. Y siguió comiendo. Al rato, Ernesto y Julia subían al cuarto matrimonial en silencio. Se acostaban cada uno en su lado de la cama, encendían el aparato de televisión y veían ciegamente las noticias. Todas las noches era lo mismo. Alexis Sánchez pateaba el balón que surcaba los aires, cual aerolito, e inflaba la red del equipo contrario. Una sonrisa se dibujaba en el rostro de Ernesto, que revivía un poquito con el triunfo del Niño Maravilla. Pero esa noche era distinta. Esta noche, antes de apagar el viejo aparato, se percató de que del bolsillo trasero de su pantalón, que como todos los días había colgado en una silla, sobresalía un papel, y su sonrisa creció de una manera especial. Cuando despertó, lo primero que Ernesto hizo fue revisar el bolsillo del pantalón donde había dejado el cartón de lotería, pero no encontró más que pelusas. Con premura se dirigió a la cocina, pensando que se había caído ahí. Estaba prácticamente desnudo en el comedor. El sol se había levantado ya y el piso de madera de la pequeña casa que habitaba con Julia hacía ya tanto tiempo estaba temperado. Miró la hora y dio un respingo. Era demasiado tarde. Su reloj despertador a cuerda nunca fallaba y él había recordado ponerlo a las 6:30 de la mañana como de costumbre. Estaba seguro de ello. Ernesto Cárdenas se había quedado dormido y no había llegado al trabajo. Eran las 12 del día y él aún no sabía qué estaba haciendo en medio del comedor. La casa estaba desierta, la tetera no estaba en su lugar, el diario estaba en la mesa de la cocina y no en su velador. Había dormido más de la cuenta, su esposa no preparaba el almuerzo y solo faltaba 1 hora para que ella caminara hasta la tornería de fierro con su lonchera de metal, con el almuerzo recién preparado, un trozo de pan batido recién comprado en la panadería, un poco de pebre y el menú diario.
Julia ejecutaba estos preparativos exactamente como a él le gustaban y no había fallado jamás. Pero ahora Julia no estaba. Entonces fue cuando encontró la nota de despedida sobre la mesa. Un escalofrío recorrió su espinazo. Un zumbido tapó sus oídos y se sintió mareado. Un retorcijón de estómago le provocó ganas de vomitar. Sus manos perdieron fuerza, su vista se nubló, su corazón latía acelerado, su sístole y diástole eran un par de bombos que marcaban cada milésima de segundo en el proceso de hacer suyo el nuevo conocimiento, digerirlo, entenderlo y aceptarlo. Con los ojos inyectados en sangre golpeó la mesa y la partió en dos, y se dirigió a la pieza. Y se vistió con la ropa del día anterior, resoplando de ira y frustración. Abrió el armario para buscar el revólver calibre 38 que había heredado de su padre y notó que faltaba la ropa y los zapatos de Julia. La prolija mujer había dejado un hueco cortado con bisturí en la vida, el alma y el hogar de Ernesto, quien con los nudillos blancos y la mano apretada en el mango del arma de fuego avanzaba en dirección de la puerta de la casa. Sudando copiosamente y con el rostro desfigurado, se dirigió hacia su objetivo. Corrió rumbo al centro de Valparaíso atropellando a cuanta gente se le ponía por delante. Jadeaba por el cansancio y las emociones que se acumulaban en su pecho. Sus pies golpeaban el asfalto mientras avanzaba sin mirar atrás, hasta que halló la dirección que buscaba. Caminó decidido hacia el interior de la talabartería, y un fuerte olor a cuero le golpeó el rostro. Su odio se aguzó y su mano comenzó a temblar. El hombre lo vio, un tipo con demasiada loción de afeitar barata encima, y le preguntó con amabilidad en qué podía ayudarlo. Ernesto estaba parado en silencio frente al sujeto que atendía a la tienda. Sudaba frío y su cara desencajada comenzó a preocupar a los clientes que se encontraban y que se retiraron con premura. Que se encontraban en el lugar y que se retiraron con premura. Con mano temblorosa sacó el arma del bolsillo y amartilló. Era pasado mediodía y no había nadie más dentro de la tienda. No había testigos. «Devuélvemelo», dijo con un susurro tembloroso. «¿Qué me dijo?» «Devuélvemelo», gritó. «Yo no la tengo». «Te puedes quedar con Julia», replicó entre dientes, «pero dame el cartón». «Yo no lo conozco, caballero, no sé de qué me habla», dijo el dependiente levantando las manos. «Aquí vendemos cuero, no cartón, pero puede llevarse lo que quiera. Me das el cartón o te mato. Tú eres un cobarde y no vas a disparar». «Puede que me haya hecho el tonto cuando te culiabas a la Julia», lo increpó Ernesto furioso y disparó al techo. «Pero el cartón de mierda me lo vas a dar ahora, Rodrigo». Ernesto había sido un niño abusado por sus compañeros de clase. Tenía plena conciencia de que era un perdedor. Su padre había sido un borracho que lo golpeaba a él y a su madre y que murió de cirrosis cuando él tenía 7 años. Su madre tuvo varios acompañantes después de eso, cada uno peor que el anterior. Y él había estudiado en una escuela industrial donde Rodrigo Zulueta, un bastardo que creía que el mundo estaba hecho para él, para que él pudiese burlarse y sacar lo mejor de la vida sin pagar el costo. Rodrigo había conquistado rápidamente al primer amor de Ernesto, cuando éste recién estaba reuniendo el valor para hablarle. Rodrigo además había obtenido el trabajo que Ernesto quería, había arrendado la casa con que Ernesto soñaba y tenía los hijos que Ernesto hubiese querido desear. Ernesto lo había visto llegar a la casa con la compra del supermercado del mes, no de la semana, como lo hacían él y Julia, irse de vacaciones 2 semanas fuera de la ciudad y manejar su propio automóvil. Rodrigo estaba viviendo la vida que Ernesto quería vivir y además se estaba acostando con su esposa. Entendía que esto era parte de la realidad, de la manera en que funciona el mundo. Él entendía que era un pusilánime y que había vivido aceptando esta situación hasta el día de hoy, pero ahora que había tenido en sus manos la oportunidad de cambiar su vida, de ganarse el respeto de Julia, de ver el fútbol y leer el diario todo el día y dejar de decir que sí a su jefe y comer mortadela en vez de jamón colonial, tal vez comprarse una camioneta, aunque ahora eso ya no importaba. Ernesto no había pedido tener esperanza, no había pedido la ilusión de cambiar su destino, de romper el equilibrio natural de las cosas, de poner un punto rojo en el imaginario colectivo de su ciudad, la ciudad que lo había ignorado y rechazado desde que nació. Él estaba ahí apuntando un arma de fuego a la cara de Rodrigo y nada era su culpa. «El boleto, te dije». «Ernesto», titubeó Rodrigo metiéndose una mano al bolsillo, «no seas así. Yo no le pedí a Julia que viniera.
Ella supo que tengo una deuda y me van a quitar la talabartería y la casa y quiso ayudarme, no es mi culpa. Fue ella, repitió mientras estiraba la mano con el cartón entre el índice y el pulgar. Podríamos cobrarlo juntos y dividir el premio. Yo te daría trabajo aquí y no tocaría a Julia a nunca más, te lo prometo. Ernesto tomó el boleto. En una mano tenía el futuro esplendoroso, lejos de una mujer ingrata y un rival hundido en la miseria. Un futuro lleno de ocio, descanso y comodidades. En la otra tenía un presente, momentáneo, fugaz y tal vez por eso de una intensidad insuperable, lleno de satisfecho desquite. Pero estas son disquisiciones de narrador. Ernesto Cárdenas, acaso, de manera instintiva, acaso destruyendo así su destino de borrego sumiso, simplemente hizo fuego, y cual Jackson Pollock porteño, desparramó los sesos de Rodrigo por toda la talabartería. Se secó el sudor de la frente, guardó el revólver en el bolsillo y se dirigió a la sucursal de lotería más cercana a cobrar su premio. Está bueno. Bueno, Está bueno. Muy bueno. Yo le saqué el rollo cuando dijo que el boleto ya no estaba en el pantalón. No, sí, pues la idea es sembrar, cosa que uno que pille por sorpresa, pero no tan por sorpresa el tema. Y ese es un tema que con los cuentos, la información que uno va dando, para que el giro final sorprenda, pero no te pille completamente desprevenido, es muy delicado, muy delicado. Desactivar una bomba. Claro, sí, exactamente. En la novela uno porque uno puede pensar que puede. ya va para allá, hay otra pista, así que se olvide, va por el otro lado, tenía un plot point por allá, qué sé yo, y después termináis. Pero el cuento es mucho más complicado. ya pues, estimados, ya van a ser las 8, que el horario de cierre de esta magnánima tienda que leo. Haciendo patria. Claro, yo no sé si tienen alguna pregunta breve con respuesta breve y con eso sería el lanzamiento. Y yo, de verdad, para cerrar mi participación, estoy muy contento de haber tenido a Martín ayer en Valdivia, haberlo tenido hoy, porque sin duda uno aprende, afianza más los lazos todavía que ya teníamos, y estos son pequeños gustos que uno se da como escritor. Poder conversar con otros escritores, poder entretenerse en lo que a uno le apasiona, ¿no? ¿Y cuál es el valor del libro? ¿O lo están vendiendo? ¿O Lo podemos ver después bajo manga. Ah, ya. Sí. Sí, ando trayendo una manga bien cortita. Y el boleto. El boleto Martín. No, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue esa transformación de pasar a la novela y meterte en un cuento? ¿Cómo acortaste tanto Porque no sé, pues, la novela te puede ir 80 páginas describiendo algo, y cómo lo transformaste. O sea, En el este cuento, es uno ¿cómo lo pasaste? este es uno de los cuentos viejos, uno de mis primeros cuentos. Entonces, si te fijáis, el nivel de descripción de las cosas que hace el protagonista y de su psique también es mucho mayor que los otros cuentos que uno puede ver ahí. Entonces, era más transformar, ese cuento tuvo mucho trabajo para transformarlo en este, digamos, golpe corto de explosión de la rebeldía de este personaje. Tuviste que podarlo. Que o sea, no necesariamente podarlo, porque es que estaba como para más historia. De hecho, había escrito la historia de Julia que se arrancaba, pero ese era el punto de inflexión, ¿no? Cuando lo primero lo escribí, llegué a ese punto. Y después escribí otras cosas, escribí una continuación y cosas, que era como para haber hecho una novela, pero decidí dejarlo, o sea, no sé si podarlo, no es la palabra, porque no es exactamente podarlo, pero digamos dejarlo hasta ahí y resolverlo, esa es la palabra, resolverlo en ese momento, resolver el conflicto principal del personaje en ese punto específico y cómo lo resolvía, qué es lo que iba a elegir, porque
lo interesante, creo, de ese cuento en específico es que es lo que va a elegir el personaje. Si elige ese futuro espléndido o elige dejar de ser un pusilánime. Porque la plata no te hace... Ganar plata no te hace dejar de ser un pusilánime. Solamente tus actos de valentía, el ir contra tus miedos internos, eso es lo que te hace ser una persona valiente y decidida. Bueno, es mi reflexión Sí, por en supuesto. el tema, pero ese es el tema. Sí, yo lo vi en la descripción, o sea, además de ser muy gráfica, porque trae todos los detalles muy bien, muy precisos, también es muy sensorial, con el hecho de, por ejemplo, en la escena de la marraqueta. Sí. Cómo Eso tú bien esta logrado, marraqueta y te da, no sé, si has tenido la experiencia de haber comido marraquetas tostadas alguna vez, te da esa... ¿tú asocias con los recuerdos la sensación de la marraqueta? Sí. Yo- Bueno, yo- eso yo siempre trato de escribir y escribir de esa manera. Yo destaco mucho el trepidar del cuento en su fase, en su clímax, ¿no? Ahí el poder hacer que un cuento sea trepidante en su última recta y que de alguna forma no decaiga, ahí hay que tener una habilidad especial. Tacto. Claro, el tacto, para no poner palabras innecesarias, no sé, cosas que hay que sobreexplicar cuando no es necesario, porque finalmente nosotros vamos con el protagonista, vamos a dejar la cagada, estamos con él, o sea, nos parece que tenemos que solidarizar con él. En la escena, El entender mientras- eso hace que de mientras alguna forma haya una entra a la diferencia. talabartería, las descripciones son como tuvo muy detallado, como 50 cámaras enfocando a la acción. El pero disparo. sin embargo no hay como no dura más allá de 2 minutos la Claro. escena. No hay un texto entre medio como de la reflexión, sino que es lo hago o no lo hago, y la escena completa, no sé, pues si lo pudieras transformar en un corto, no duraría más de 2 minutos. Probablemente no. O sea, bueno, depende del director. Sí. Pero no debería. O sea, por ejemplo, en vez de hilvanar la historia con cuadros largos, hace simplemente imágenes o muchas escenas en secuencia. No sé, pues, incluso esos 2 minutos lo puede cortar a 1 minuto, Sí, y sí. se vuelve mucho más chocante, mucho más trepidante Sí, claro. el final. Es que, por ejemplo, yo tengo eso de que estoy escuchando el cuento y yo lo veo todo como una película. Todo, Sí. todo. Lo que escribo también. Tienes que todo hacer una guiones. película. Todo una película. Sí. Igual ahí está la cosa, como el Que gustito, no tenemos porque plata para hacer la cine. puedes joder ahí en ese momento del clímax, porque el clímax se da, estás como igual de alguna forma excitado, llegaste al clímax, así como, ojalá no cagarla, Sí, po. porque ahí es la parte No, que sí, la puedes que cagar, ese se puede rellenar detalle- los plot twists, Por eso digo, ese detalle, ese cómo resolver el cuento Sí. y dejarlo ahí y no explicar nada más y no explicar nada previo. Es que eso es muy Desde el difícil. momento- Es pura intuición a Sí, veces. po. Pues es muy difícil. Es muy Pero cuando difícil. se logra en un cuento, o sea, porque tú puedes es escribir 10 importante cuentos, pero de pronto lo discutirlo lograste con en uno. alguien más. Claro. Es muy importante. Tienes toda la razón. Yo llego a un punto que a veces que lo discuto o lo termino Sí. y voy y lo hablo con mi señora y me dice, no es creíble. No es creíble. Entonces ya voy de nuevo y empiezo. Porque es importante y además porque uno está tan embalado ahí en Sí. su personaje y en sus cosas y en su cuestión que al final termina siendo algo que no es creíble, porque Sí. lo importante del cuento también es que sea una historia que la persona, creo yo, pueda creer, ¿no es cierto?, que puede pasar. Claro. Es una mentira, digamos. O sea, en el fondo, es hacerle creer una mentira a otra. Ahora le podrás contar la historia de Ernesto, así acá en la Unión, conocí a un tipo llamado Ernesto, para la ciudad. Claro, Sí. historias como esas hay. Sí. Entonces, por eso también es creíble, hemos escuchado. Ya, vamos. Ya pues. Como hace 4 o 5 años.